Si alguna vez te has sentido escéptico acerca de las historias de extraterrestres, ovnis y fenómenos inexplicables, quiero que te detengas por un momento. Sé que parece que muchas de estas historias son producto de mentes exageradas o de cámaras de baja calidad, pero te invito a que te quedes un rato y escuches una historia de alguien que vivió algo tan extraño, que los que estuvimos allí no podemos ignorarlo. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente estamos solos en el universo? ¿Qué pensarías si alguien te dijera que ha tenido un encuentro cara a cara con seres de otro mundo, y que incluso el gobierno ha tenido que reconocer la autenticidad del caso? Pero, antes de continuar, quiero que mantengas una mente abierta. Te garantizo que esta historia cambiará tu perspectiva sobre lo que creías saber. Era una tarde tranquila, 11 de octubre de 1973, y yo estaba con un amigo, Caleb, en un lago en el estado de Mississippi. Estábamos disfrutando de un día de pesca, como muchos otros días. Nos encontramos en una zona rural, lejos de las grandes ciudades, donde la tranquilidad parecía dominar el paisaje. Las aguas del lago estaban tranquilas, y el cielo estaba despejado. El sol se estaba poniendo lentamente, y todo parecía perfecto para una tarde de descanso. De repente, algo rompió la calma. Un resplandor intenso apareció en el cielo, y en cuestión de segundos, lo que parecía una nave ovalada descendió hacia nosotros. No sabíamos si estábamos soñando, o si estábamos siendo víctimas de alguna ilusión. Pero lo que sucedió después no podía ser explicado como algo común. La nave flotó sobre el agua, descendiendo lentamente, hasta que se detuvo a unos pocos metros sobre la superficie del lago. Lo que ocurrió después fue aún más extraño. Al principio, Caleb y yo nos miramos, pensando que estábamos viendo cosas. Pero lo que sucedió después nos dejó paralizados. La nave parecía ser sólida, pero a la vez, casi irreal. No emitía ningún sonido, solo una extraña vibración en el aire. Y, de repente, la nave comenzó a abrirse. De ella, salieron dos seres que no tenían boca ni ojos, pero tenían una forma humanoide. No se parecían a nada que hubiéramos visto antes. Sus cuerpos eran altos y delgados, y su piel tenía un tono grisáceo. No sabíamos qué hacer. Estábamos aterrados, pero a la vez, algo en su presencia nos tranquilizaba. Como si, de alguna manera, no vinieran con malas intenciones. Recuerdo haber intentado gritar, pero no pude. Era como si algo nos hubiera paralizado, como si no pudiéramos movernos. Los seres no se acercaron agresivamente. Al contrario, se acercaron de una manera casi delicada, como si quisieran que los entendiéramos, o quizás para examinar nuestra reacción. Lo siguiente fue algo que jamás olvidaré. Sin previo aviso, una de las figuras extendió su mano hacia nosotros. Sentí un frío extraño en mi cuerpo, y de repente, todo se volvió oscuro. Fue como si fuéramos transportados a otro lugar, aunque no sabría describirlo con precisión. Recuerdo que caímos en lo que parecía un espacio cerrado, pero no estábamos en una nave tradicional como las que vemos en las películas. Era como si estuviéramos en una especie de sala, suspendidos en el aire, flotando. Lo más inquietante de todo es que parecía haber una tecnología completamente diferente a todo lo que conocíamos. Caleb y yo estábamos conscientes, pero no podíamos movernos. Sentíamos como si nuestras mentes fueran exploradas. No había dolor, pero sí una sensación de incomodidad. Lo más inquietante era la calma con la que los seres se comportaban. No había agresividad, solo una observación minuciosa. Era como si estuviéramos en un experimento. Luego, me inyectaron algo. Una especie de sedante, pero que no provocaba sueño. Más bien, me hizo sentir más alerta, más consciente de lo que estaba ocurriendo. No entendía por qué estábamos siendo tratados así, pero mi cuerpo ya no respondía como normalmente lo hacía. Después de lo que pareció una eternidad, nos devolvieron al lago, pero no estábamos solos. Los seres nos miraron por un instante, como si esperaran que entendiera algo. Nos miraban, y lo que sentí fue una especie de despedida. Sin palabras, sin gestos. Finalmente, la nave comenzó a elevarse, y desapareció en el cielo, dejando una estela brillante que desapareció rápidamente. Caleb y yo estábamos de vuelta en la orilla, pero algo había cambiado. No podíamos recordar con claridad todo lo que habíamos vivido, pero sabíamos que había sido real. Nos miramos en silencio. Sabíamos que algo tan grande como lo que habíamos presenciado no debía ser compartido con el mundo. Sin embargo, ambos sabíamos que no podíamos ignorarlo. Después del incidente, las autoridades nos encontraron a los dos en estado de shock. Estábamos tan confundidos que ni siquiera pudimos articular muchas palabras. Pero cuando finalmente nos recuperamos un poco,
Comenzamos a contar lo que había sucedido. Nos llevaron a la oficina del sheriff, donde fuimos interrogados uno por uno. Pensaban que estábamos drogados o ebrios, pero las pruebas de alcoholemia y drogas dieron negativas. No teníamos antecedentes criminales, ni problemas mentales. Éramos dos hombres sencillos, trabajadores, sin inclinaciones a inventar historias. Lo que sucedió después fue aún más impactante. El sheriff, que inicialmente pensó que estábamos locos, comenzó a revisar las pruebas y grabaciones. No podíamos entender cómo nadie podía creer algo tan increíble. Sin embargo, al revisar los datos, comenzó a entender que lo que estábamos diciendo tenía un fundamento. Las pruebas no mentían. No solo no estábamos borrachos ni drogados, sino que las descripciones que dimos coincidían en muchos puntos. Lo que es más, los detalles más finos que relatamos coincidían con un incidente previo en otro lugar del mundo. Lo que ocurrió después fue que, durante semanas, se nos pidió mantener el incidente en secreto. Las autoridades querían estudiar el caso con más detalle. Se nos advirtió que cualquier comentario público podría poner en peligro nuestras vidas. Al principio, intentamos ignorar el tema, pero era imposible. No podíamos dejar de pensar en lo que habíamos vivido. No podíamos olvidar cómo esas criaturas nos miraban, cómo nos tocaron, y cómo, de alguna manera, nos mostraban que no éramos sus enemigos. Pero al mismo tiempo, comenzamos a notar que, en otras partes del mundo, empezaban a surgir más avistamientos similares. Extraños objetos aparecían en los cielos, y las personas comenzaban a preguntar si estábamos realmente solos. Con el paso de los años, la gente comenzó a especular sobre los extraterrestres. Las teorías conspirativas se multiplicaban. Algunos decían que lo que habíamos visto era parte de un experimento secreto del gobierno, mientras que otros afirmaban que el contacto había sido genuino. En mi caso, nunca pude olvidarlo. Los recuerdos se volvieron más vívidos con el tiempo. Y aunque la ciencia y los expertos trataban de explicar estos fenómenos de manera lógica, algo en mi interior me decía que la respuesta era mucho más compleja. Hoy, a muchos años de lo sucedido, sigo preguntándome lo mismo. ¿Estamos realmente solos en el universo? ¿O hay algo más, algo que no comprendemos, pero que sigue oculto entre las estrellas? Si esta historia te ha dejado con más preguntas que respuestas, no olvides darle like, compartir este vídeo y suscribirte al canal. Si has tenido alguna experiencia similar, o conoces a alguien que haya vivido algo que no puede explicar, déjame un comentario abajo. Me encantaría escuchar tu historia. Gracias por ver este vídeo, y nos vemos en la próxima. Mantente atento, porque aún hay mucho por descubrir. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.